Entonces, goza y disfruta el amor de Dios. Se llama este tema. Y antes de iniciar, yo quiero que recordemos esos tiempos en los que teníamos esas reuniones familiares o reuniones con amigos, esas reuniones grandes, ¿no? Donde compartíamos en una gran mesa con muchos amigos, familiares, celebrando quizá un cumpleaños, un matrimonio, un grado, y ahora pues que ya se viene la Navidad o fin de año o algún otro evento importante. Quiero que piensen en aquellos momentos donde hemos disfrutado y gozado hasta el cansancio, porque seguramente lo hemos hecho, donde hemos reído a carcajadas con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros seres queridos, donde hemos reído tanto que hasta nos duele la cara. Yo creo que les ha pasado. Uno se ríe tanto que ya que la cara no da más. Entonces, mientras pensamos en esos recuerdos, mientras traemos a la mente esos recuerdos, quiero que cierren los ojos por un momento y mientras yo leo el siguiente texto. Dice, hagan fiesta, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos. Coman de lo mejor y beban bebidas dulces. Hagan fiesta, inviten y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Hoy es un día sagrado delante de nuestro Señor, es un día dedicado a nuestro Dios. Hagan fiesta, no se desalienten, no se pongan tristes, porque el gozo del Señor es su fuerza. Alégrense, que Dios les dará fuerzas. Hagan fiesta. Bueno, esta es un texto que de alguna manera compuse con varias versiones de Nehemías 8:10, que si quieres ya ahora tú lo lees, y es precisamente porque quiero que nos pongamos como en ese tono de lo que significa el gozo, ¿sí? Y de lo que el gozo que Dios quiere poner en nosotros, quiero que nos pongamos a tono con ese gozo, ese tipo de gozo. Si no es el gozo o no es la felicidad de estar en parranda, de estar en rumba, no, es otro tipo de gozo, ¿sí? Entonces quiero que leamos la siguiente diapositiva, el siguiente texto. Nehemías 8:10. Uh-huh. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Uh-huh. Esta es la versión Reina Valera y es una versión más poética. Es una versión que a mí me gusta mucho porque es, sí, como se los dije, es muy poética y las palabras son más adornadas. Entonces, digamos, ese comed grosuras y bebed vino dulce, ¿no? Y pueden ser bebidas dulces, ¿sí? Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, quise introducir el tema con la anterior alegoría o ilustración para ponernos un poco a tono de lo que significa el gozo, la alegría, la felicidad. Y quizá tenemos más motivos para disfrutar, para alegrarnos, para gozar la vida, cuando le damos más valor a aquellas cosas que por alguna razón hemos dejado de disfrutar. Las extrañamos y las valoramos más. Por ejemplo, en este momento creo que muchos extrañamos esos momentos de disfrute con nuestra familia extendida, esa familia grande de 20, 30, 50 personas quizá, o las grandes reuniones con nuestros seres queridos. Y seguramente cuando volvamos a reunirnos, vamos a vivir un tiempo de gozo impresionante, tremendo. O sea, algo wow. Yo creo que cuando volvamos a tener esa oportunidad va a ser algo memorable, algo que nunca vamos a olvidar. Y quizá no suceda lo mismo que le sucedió al pueblo judío, ¿sí? Precisamente en este pasaje, Nehemías 8:10, ¿sí? Porque lo que aquí está sucediendo es algo que quiero contextualizarles un poco. La ciudad de Jerusalén fue completamente conquistada por los babilonios y lo que fue el alguna vez glorioso templo de Salomón fue destruido. ¿Sí? Esto estoy hablando de aproximadamente los años 400 antes de Cristo. Y por alrededor de 70 años, Jerusalén fue un pueblo fantasma.
Y alrededor de 150 años después de que la ciudad de Jerusalén fuera destruida, el pueblo judío está celebrando la reconstrucción de la ciudad. Y esto es lo que sucede aquí en Nehemías 8:10. O sea, después de 150 años, están celebrando que tienen una ciudad reconstruida. Las murallas, las puertas y los portones de la ciudad habían sido levantados nuevamente. Nuevamente la ciudad de Jerusalén tenía seguridad y para los judíos esto significaba especialmente libertad. Entendamos que estamos hablando de, como les decía, los años 400 antes de Cristo, y en aquel tiempo un pueblo solo estaba seguro y libre si sus murallas, si sus portones estaban levantados. O sea, si toda la seguridad de la ciudad estaba levantada. Entonces, ahora eran libres nuevamente y podían adorar y alabar al Señor. Podían alabar a Jehová Dios sin restricciones. Nuevamente eran un pueblo seguro y libre. Pero sobre todo, y esto lo digo, sobre todo, confiaban que la presencia de Dios estaba nuevamente con ellos. Ahora, quiero que entendamos esto. No porque Dios antes los hubiera abandonado, sino porque ellos se habían alejado de Dios, ¿sí? Pero en este momento, desde que empezaron a construir la ciudad y de todo lo que llevó digamos, toda esa preparación y esa planeación, ellos empezaron a volver sus ojos a Dios, a Jehová. Entonces, miremos que en este texto dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, ¿sí? Y entonces quizá en este momento estamos en una situación similar, ¿sí? Porque estamos en un momento donde anhelamos viejos tiempos, donde quisiéramos volver a hacer las cosas que antes hacíamos y no podemos, a pesar de que, bueno, están reactivando las cosas, pero todavía no podemos hacer lo que normalmente solíamos hacer. Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo judío, ellos estaban vulnerables a estar tristes porque eran conscientes de su pecado, de sus errores, de equivocaciones que cometieron, y obviamente por esas equivocaciones tuvieron unas consecuencias. 150 años de que su pueblo, su ciudad estuvo destruida, ¿sí? Estuvo en ruinas. Pero ellos estaban nuevamente ante la presencia de Dios. Y eso es a lo que yo quiero llegar. A veces nuestros afanes, nuestras ocupaciones, pueden alejarnos de lo primordial, ¿sí? De lo que para nosotros debe ser el centro. Y quiero que lo escuchen muy bien, el centro, que es Dios, es su Hijo amado y su Santo Espíritu. Entonces, cuando nosotros perdemos el foco, ¿sí? Cuando perdemos ese centro, nos alejamos de su presencia y de las cosas que son más difíciles se nos vuelven ya estresantes. O sea, a veces cosas que realmente deberían ser fáciles, se nos vuelven difíciles y nos estresan, nos quitan el gozo de nuestro espíritu, ¿no? Entonces tenemos que enfocarnos en Dios, en lo que hizo Jesús por nosotros, ¿sí? Y que su Espíritu Santo traiga gozo a nuestro corazón, a nuestro espíritu, traiga gozo real a nuestras vidas. Entonces, a eso es a lo que quiero llegar, que el Espíritu empiece a producir, el Espíritu Santo de Dios empiece a producir ese gozo en nuestros corazones, en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y quiero que volvamos a revisar las cualidades de la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros, que fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, si quieres seguir con el siguiente texto, la siguiente diapositiva. Gálatas 5, 22, 23. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, gozo, alegría, paz, paciencia, benignidad, gentileza y amabilidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, humildad, templanza, control y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vimos el amor y hoy estamos viendo el gozo, ¿sí? Entonces, revisando estas cualidades del fruto, vemos que después del amor, el tema que vimos la semana pasada, el cual comienza a producir toda esta nueva vida en nosotros. Recordemos que en otra reunión estuvimos hablando y una nueva vida comienza, ¿no? Y es precisamente esa nueva vida comienza en nosotros porque el amor de Dios
que no es otra cosa que o sea, el amor de Dios en nosotros, ¿sí? O sea, quiero que no confundamos, a veces pensamos que es el amor apasionado, que es el amor de una pareja de novios, o el amor que de pronto, si vamos un poco más allá, el amor eros, ¿sí? Que es como la atracción física. No, este es el amor de Dios que se manifiesta en nosotros, el cual gozamos y disfrutamos. Ese amor del cual hablamos en 1 Corintios 13. ¿Sí? Si de pronto quienes no tienen el texto mayor, y luego se los comparte, un texto que compusimos la semana pasada, y me atrevería a decir que para hallar ese gozo, ese gozo completo, pleno, ¿sí? Tanto en nuestras mentes y corazones, primero tenemos que buscar y encontrar la paz. Y es la siguiente cualidad del fruto que produce el Espíritu Santo de nosotros. Entonces, precisamente preparando este tema, recordé un libro que leí hace algunos años que se llama Paz Personal. Es un libro cortico, es un libro pequeñito de Billy Graham. Yo creo que algunos lo han escuchado a ese nombre, Billy Graham. Es un reconocido evangelista norteamericano que generó todo un movimiento evangelístico después de mediados del siglo pasado. Si de pronto quieren buscar el libro, fácilmente lo pueden conseguir en Amazon, en Kindle. Se llama Paz Personal. ¿Listo? Si algo, también les podemos mandar el enlace por el grupo. Bueno, entonces voy a hablar sobre una reflexión que encontré precisamente en este libro. Entonces, inicialmente en el libro se refiere a una primera clase de felicidad, que es la felicidad que proporciona el mundo, y luego continúa con la segunda clase de felicidad. Esta segunda clase de felicidad es paz y gozo internos, ¿sí? Paz y gozo internos y duraderos que sobreviven a cualquier circunstancia. Es una felicidad que perdura, no importa lo que enfrentemos. Es curioso, pero puede que aumente en la adversidad. A la felicidad que nuestro corazón desea, no le afecta ni el éxito ni el fracaso, mora muy adentro de nosotros y nos da paz y contentamiento interiores. Oigan esto, nos da paz y contentamiento interiores. No importa cuál sea el problema en la superficie, es el tipo de felicidad que no necesita ningún estímulo exterior, no necesita ningún estímulo exterior. Esta es la clase de felicidad que necesitamos, y esta es la felicidad por la que nuestras almas claman y buscan sin descanso. ¿Hay esperanza de obtener esta clase de felicidad? ¿Hay alguna salida de nuestro dilema? ¿Podremos hallar la paz personal? Sí, pero si la buscamos donde la debemos buscar, ¿sí? Yo creo que muchas veces hemos hablado en estas reuniones sobre los pozos secos y sobre los manantiales y fuentes de agua viva de los cuales habla Jesús, y precisamente es eso a lo que se refiere este texto. Tenemos que buscar esa felicidad y esa paz donde hay manantiales de agua viva, fuentes de agua viva. Entonces, recordemos que Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso está en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y quiero que Mayuri leas el versículo 16 del mismo capítulo. ¿Qué sigue? Ajá, ese es el verso 26, ¿sí? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Listo. Entonces, el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, cuando a veces nosotros estamos en situaciones similares a lo que sucedió con el pueblo de Dios, con el pueblo judío, en esos años 400 antes de Cristo, donde se sentían desconsolados, se sentían abandonados. Entonces, esto fue lo que yo creo que ellos sintieron que el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos, que Dios estaba con ellos y que Dios les dio la fortaleza para volver a sus caminos y reconstruir su pueblo. Entonces, acá, luego desde este texto, continúa con el versículo 27, que por favor lo lees también. Les dijo, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Les dejo un regalo.
paz en la mente y en el corazón. Entonces, cuando nosotros nos apropiamos de esta paz personal, ¿sí? De esta paz en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando permitimos que Dios obre en nuestros corazones, en nuestros asuntos, en esos deseos y anhelos de nuestro corazón, como también en los pensamientos y planes de nuestra mente. Entonces, cuando esto sucede, podemos estar felices, podemos estar gozosos, podemos regocijarnos, como lo dice el siguiente texto de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Entonces, si me ayudas, por favor, leyendo, Mayuri. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Listo? Ahora quiero leer esto mismo en la versión Dios habla hoy. Dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. ¿Sí? Y ahora, antes de finalizar, y aprovechando que nos queda un poquito de tiempo, yo quiero volverles a leer ese texto de 1 Corintios 13 que habla sobre el amor, ¿sí? Porque de eso se trata, o sea, el foco de este mensaje, digamos, el centro de este mensaje viene del amor, ¿sí? Entonces, dice, el amor es paciente y bondadoso, siempre es amable. El que ama no es envidioso, no es celoso, no es fanfarrón, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero, ni egoísta, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se enoja por cualquier cosa, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Y para finalizar, pues así como lo decíamos, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes, de que nosotros somos buenos, amables, somos bondadosos, y como lo vamos a ver luego en las demás cualidades del fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros, sí, vamos a hablar también sobre la bondad, sobre la paciencia, sobre la templanza, el dominio propio. Entonces, regocijados en Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, siempre, en todo momento, siempre. Amén. 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 Bueno, Andrés, muchísimas gracias por esta enseñanza tan linda. Realmente necesitamos mucho gozo y más en estos tiempos donde pensamos que no hay nada que celebrar o de pronto todo lo mismo, pero en Dios encontramos ese gozo y esa alegría. Entonces, Amén. vamos a orar Y esa paz personal y esa paz personal. en nuestras mentes y nuestros corazones. Amén. Claro que sí. Entonces, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos inmensas gracias por este momento, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es real, es viva, Señor. Gracias, Padre, porque cuando podemos leer la Biblia, Señor, encontramos en ti como un mundo nuevo, un mundo que no conocíamos. Encontramos un mundo donde encontramos paz, alegría, gozo. Y esa es tu palabra, y tu palabra permanece para siempre, Señor. Hoy te pedimos que tu palabra permanezca en nuestros corazones, en nuestra mente, y que podamos aplicarla cada día, Señor, en cada circunstancia que vivamos, en cada situación, Señor, que estemos experimentando, que tú, Señor, estés allí dándonos fuerza, dándonos el ánimo y reforzando, Señor, esa fe que a veces se nos va acabando, Señor. Es como si la gasolina se nos acabara, Señor, pero cada día, Señor, cuando vamos a ti, podemos volver a renovar esas fuerzas, esa energía y esa alegría, Señor, para poder seguir adelante. Llena nuestra casa de alegría, de gozo, de paz. Llena nuestra mente de ti, de tu presencia, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos acompañe, Señor, y quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.